Vivo. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a la conferencia denominada 5 acciones de primeros auxilios en casa, en el marco de la 22ª Semana CONALEP en la comunidad. Antes de dar inicio, cedo el uso de la voz a nuestra directora general del CONALEP Morelos, maestra Carlalín Herrera Alonso. Pues muchas gracias, Ivonne, por la introducción. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que hoy están con nosotros vía Facebook Live. La verdad es que es para nosotros un placer poder compartir con ustedes algunas cosas en el marco, desde luego, de la 22ª Semana de CONALEP en la comunidad. Creo que es muy importante todo lo que estamos haciendo desde CONALEP con el objeto de poder incursionar, de poder estar dentro de muchos aspectos dentro de nuestra sociedad, ayudando, apoyando. Recordaremos desde luego que en otras semanas como estas, en otros años, bueno, pues podíamos estar en algunas plazas ayudando de acuerdo a nuestras carreras que tenemos y de acuerdo a cada plantel. Recuerdo mucho una expo en la comunidad que hicimos en donde ayudábamos incluso a la gente. En el caso de Jutepec le tomábamos la presión, en el caso de otros planteles arreglábamos sus computadoras, se las limpiábamos, hacíamos una demostración, por ejemplo, de la carrera de alimentos y bebidas. No obstante, hoy, en función a la parte pandémica, pues nos lleva a redireccionar esto a nivel virtual. Y desde luego, con mucho gusto, y quiero saludar y dar la más cordial bienvenida, por supuesto, a nuestro expositor del día de hoy. Tenemos el gusto y el agrado de tener el día de hoy a José Rivera, quien ha estado con nosotros ya en otros espacios y que igual sabe de tanatología, igual sabe de RCP, te sabe hablar absolutamente de todo en la parte tanto humana como técnica. Así que desde luego, pues esta exposición que tendremos el día de hoy de los primeros auxilios en casa, sin lugar a dudas nos va a ayudar a darnos tips, por supuesto, a dónde tenemos nosotros que buscar esta parte preventiva hoy que estamos el máximo tiempo en casa. Así que, bueno, pues sin lugar a dudas será una situación pues muy interesante para todos nosotros, y por eso, bueno, pues hoy están convocados no tan solo alumnos, sino también nuestros docentes y padres de familia y todos aquellos que nos quieran sintonizar en este evento, por supuesto, interesante, y que con eso, de alguna u otra manera, contribuye, por supuesto, a tener el interés dentro de las cosas que nos pueden prevenir y suceder en casa. Así que muchas gracias, bienvenidos sean todos, disfrutemos de esta extraordinaria exposición, que no tengo duda que así será. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, maestra, por la presentación. Bienvenido, me dieron la bienvenida de lo más cordial, me siento muy atendido aquí en el plantel Morelos. Y pues gracias por la invitación. Precisamente el tema que vamos a ver el día de hoy es por la preocupación que asigna precisamente esta temporada de la contingencia de COVID, ¿no? Y sabemos que no va a acabar, va para largo. Y lamentablemente, como personal de salud, nos damos cuenta que la incidencia en casa ha aumentado con los accidentes de los temas que vamos a tratar. Por eso es muy importante, cuando me solicitaron el tema de primeros auxilios, me abarqué más bien a 5 acciones que se deben de atender en casa. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la presentación porque el tiempo es muy sabio, pero no espera. Entonces, vamos a empezar. Gracias por la bienvenida. Bueno, como había comentado la maestra, les había comentado también yo, el tema va a ser 5 acciones de primeros auxilios en casa. Ese es el tema. Sabemos que los primeros auxilios, como todos sabemos, son las acciones que se realizan conforme va pasando una incidencia o se va atendiendo a esa incidencia. Los primeros auxilios como concepto es la atención inmediata, adecuada y profesional a las personas que se necesita una atención de forma inmediata. Sin embargo, esto no significa que supla la atención de emergencia que conlleva al personal profesionista, ¿no? Como por ejemplo los paramédicos, enfermería, área de salud, como los médicos. Los primeros auxilios los puede dar cualquier persona que tenga la capacitación y que tenga
los conocimientos adecuados para la atención. La que sigue, por favor. Bueno, antes de iniciar con los 5 acciones de primeros auxilios, quiero hacer una introducción muy a fondo con respecto a estos puntos. Principios básicos de los primeros auxilios. Mantener la calma actuando de una manera rápida. Es muy fácil decir mantener la calma. Sin embargo, hay que tratar de hacerlo para que la persona que es el socorrista, la persona que va a auxiliar en este caso, tenga el conocimiento y tenga la serenidad adecuado para la atención. Vamos a ver más adelante lo que es un plan de atención en los primeros auxilios. Les repito, no necesitamos ser personal de salud. Llamar a los servicios de emergencia. Esta parte es muy importante. La primera parte que yo quiero mencionarles es que ha aumentado mucho la incidencia conforme al número de accidentados, porque somos mexicanos, los mexicanos nos nombramos unas personas muy humanistas, ¿no? Hay algún accidente e inmediatamente apoyamos a las demás personas. Lamentablemente, muchas de esas acciones llevan como efecto secundario que también seamos parte de la incidencia en un accidente. ¿A qué me refiero? Somos vecinos de una autopista muy principal en la República Mexicana y continuamente escuchamos choques, escuchamos que hay accidentes en la autopista, etc. ¿Qué hacemos nosotros? Si vamos manejando cerca del accidente, nos orillamos y corremos a auxiliar a las personas. La parte más importante del inicio de una atención de emergencia como socorrista es manejar el entorno en el que ha ocurrido la incidencia. ¿A qué me refiero? Que nosotros no planeamos exactamente cómo evitar más accidentes. Entonces corremos a auxiliar a la persona y metros atrás puede venir un camión a altas velocidades, autos a altas velocidades, y entonces la incidencia aumenta en el número de personas que están accidentadas. Si ya tenemos nosotros un entorno seguro, un área segura, en donde ya nosotros no podemos incurrir también a una incidencia, lo que vamos a hacer como segundo punto es tomar el celular, que todo el mundo ahora ya tiene un celular cerca, y activar nuestro sistema de emergencia. Esa es la parte número 2. Nosotros activando nuestro sistema de emergencia, inmediatamente la parte de los primeros auxilios van a saber en dónde está la incidencia, en dónde está el accidente, qué tipo de accidente es, y entonces Cruz Roja, ERUM, paramédicos, bomberos, cualquier persona que hayamos llamado, van a saber qué ambulancia, qué tipo de ambulancia poder enviar y cuánto número de ambulancia, dependiendo del número de accidentados. Evaluar la situación y examinar al lesionado. Aquí les comento y les repito, no necesitamos ser exactamente personal de salud para evaluar a una persona. Lo vamos a ver más adelante. No hacer más de lo indispensable. Lamentablemente también existe gente que ante el morbo prefiere agarrar el celular y en lugar de hablar a primeros auxilios, a la ambulancia, a 911, lo que hace es preferir grabar, ¿no? La incidencia. Pues digo, lo dejo ahí a criterio de cada persona. Sin embargo, lo ideal es hacer lo ideal y no más de la cuenta. Mantener la temperatura corporal del herido, esto previniendo un shock por los diferentes tipos de pérdida de fluido, entre ellos la sangre. Tranquilizar a la víctima. También es fácil decirlo, ¿no? Tranquilizar a la víctima. ¿Cómo se tranquiliza a una víctima en este caso? Llegas a la incidencia, soy José Rivera Lara, sé primeros auxilios. Simplemente con esa frase corta y concreta, la persona se va a sentir en confianza, en saber que la persona que está ahí es la persona que se le va a atender. No dejar sola a la víctima. Obvio, sí la puedes dejar tal vez algunos segundos en que haces la llamada o en que vas por algún instrumento o algún objeto que pueda ayudar precisamente a la atención de emergencia, ¿no? Pero inmediatamente llegas con la persona para mantener ahí acompañada y hasta que llegue el personal de primeros auxilios. No administrarle medicamentos. Esa parte yo creo que está muy entendible. Los únicos que indican medicamentos son los médicos. Ni el personal de enfermería indica medicamentos. Entonces solamente los médicos. La que sigue, por favor. Bueno, la mayoría de los accidentes ocurren en casa, fuera de que estén en la calle. México es un país con enfermedades crónico-degenerativas y por consiguiente hay muchas muertes con patologías al corazón, cáncer. Sin embargo, viene atrás las muertes por accidentes en casa. Entonces, por eso es muy importante. La mayoría de estos accidentes se pudieron o se pueden evitar
Por eso es muy importante tomar en cuenta los temas que se van a dar y por consiguiente tomar en cuenta la prevención de cada uno de los accidentes que vamos a ver. La que sigue, por favor. Bueno, como introducción también, esto es una diapositiva que armé precisamente nombrando sácate 10 en tu mochila de emergencia. Les recomiendo que tengamos todos una mochila como la que estamos viendo, con los aditamentos también que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, también vivimos en un área en donde los terremotos están a la orden del día, ¿no? Lamentablemente, las incidencias, cualquier desastre que pueda haber en casa es motivo nosotros de tomar este tipo de maletas ya armadas y salir a un lugar de refugio. Este tipo de maletas, obvio, tiene que tener los documentos de familia, documentos muy importantes, como ven ahí, linternas, medicamentos. Y entre los medicamentos vamos a ver más adelante lo que contiene un botiquín. Entonces vamos a tomar el tema más adelante. Obvio, una lámpara, algún radio para la comunicación y los demás objetos que ven ahí en la diapositiva. La que sigue, por favor. Bueno, en esta parte de botiquín, no necesariamente tenemos que tener una maleta muy sofisticada para armar nuestro botiquín. Puede ser alguna mochila, como lo acabamos de ver. Puede ser alguna caja. Sin embargo, esa parte del resguardo sí debe de estar en un lugar seguro. Obvio, no bajo llave, ¿no? Porque imagínense un accidente en casa y al ratito, oye, ¿quién tiene la llave donde está el botiquín? No, pues el papá. ¿Y dónde está el papá? O es el accidentado o se fue a trabajar, ¿no? Entonces sí debe de estar en un lugar donde tenga accesibilidad para los adultos y tratar de evitar que los niños tengan el contacto con ellos, o al menos empezarles a enseñar, ¿no? Esa parte muy importante del uso de los objetos que contenga este botiquín. La AHA, que es la American Heart Association, atrás por favor, menciona que no debe de incluir los medicamentos un botiquín, precisamente porque solamente son indicados por los médicos. Pero lo que se recomienda, si es que van a poner medicamentos, que sean solamente los indicados por el médico. ¿A qué me refiero? Si tenemos en casa algún paciente, algún familiar que es hipertenso, que es diabético, que tenga alguna enfermedad degenerativa, crónico-degenerativa, sí puede tener ahí tal vez alguna caja de estos medicamentos. Lo importante de estos medicamentos, obvio, es siempre checar la caducidad y el material que no se haya dañado, ¿no? Los blisters, en donde vienen las pastillas. Que no haya cambiado de coloración, que las pastillas estén en buena condición y si se llegaran a dañar, obviamente se desechan. Entonces, sí, lo recomendable es tener medicamentos, pero que haya sido indicados por los médicos y que sean medicamentos que esté tomando algún familiar precisamente para la atención de... De ahí, pues ya están viendo ahí productos como antisépticos, productos como vendas, tijeras, jeringas. Pues no necesitas tampoco tener un botiquín que estés gastando 1,000, 2,000, 3,000 pesos, ¿no? Puedes tener ahí una jeringa de 3, una jeringa de 5, una jeringa de 20, una venda de 5, una de 7,5, una de 20. Entonces, vamos armando nuestro botiquín conforme pasa el tiempo, pero siempre es lo ideal estar checando que los objetos que están ahí estén en buenas condiciones. La que sigue, por favor. Bueno, antes de avanzar con las diapositivas, lo que sí les pido, por favor, es que si tienen alguna pregunta, algún comentario, no importa, ustedes me pueden interrumpir y contestamos la duda o la pregunta. Bueno, esto se llama PAS. PAS es un planteamiento de emergencia donde está en siglas proteger, avisar y socorrer. Es una parte muy importante de lo que habíamos comentado al inicio de la ponencia. La que sigue, por favor. Como primer paso, está hablando de proteger. Proteger es esto. Si tengo una incidencia, ahí por ejemplo vemos a una persona que cayó de la escalera. Hemos visto videos, lamentablemente, de personas que sufren estas incidencias. Una persona cae de la escalera porque está pintando su casa de segundo piso, se resbala, cae en la carretera o en la calle donde pasan vehículos. ¿Qué es lo que hace mucha gente, muchas personas? Lo toman del cuerpo y lo movilizan bruscamente, evitando ser atropellado, evitando más incidencias. Y entonces esos movimientos pueden ser incluso hasta fatales para la persona que haya tenido esa caída. ¿Por qué? Porque puede haber traumatismos craneoencefálicos, puede haber fracturas que no sean expuestas, que sean internas, y por consiguiente puede tener hemorragias internas. Y si las hay muy leves, con el movimiento pueden agravarse más. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en este caso de proteger? Proteges,
con vallas, proteges con tablas, proteges con lo que encuentras a la persona que está lesionada. De esta manera, entonces, ya estás protegiendo el entorno de donde ocurrió la incidencia. Llamas al 911 como segundo punto. Por favor, la que sigue. Llamas al segundo punto de emergencias. En este caso, todos sabemos que nuestro número nacional de emergencias es el 911. Sin embargo, la importancia también de conocer los números telefónicos de la atención de emergencia de nuestra localidad. Si estamos en Cuernavaca, si estamos en Jutepec, en Cuautla y Octepec, también tienen números locales de emergencia para ambulancia, para bomberos, para protección civil. Entonces también hay que conocerlos. Si yo ahorita les preguntara quién tiene los números de emergencia en su celular, yo creo que muy pocos lo dirían, ¿no? Incluso lo ideal es también que cerca del botiquín de primeros auxilios o cerca del teléfono de casa haya una lista con 3, 4, 5 números de los teléfonos de emergencia actualizados precisamente para este tipo de incidencias. Entonces, como punto número 2, ya obstaculizaste tu área de riesgo, ya no puede ocurrir un riesgo mayor. Según punto número 2, llamas al número de emergencias. La que sigue, por favor. Y como punto número 3, haces esto, es valorar a la persona que esté lesionada. En este caso estamos hablando de una generalidad, de una incidencia general. ¿A qué me refiero? Que pusimos de ejemplo una persona que cayó de la escalera, pero también pudimos haber encontrado una persona, un familiar en casa, el papá, la mamá, abuelita, no deseando eso, ¿no? Pero si lo llegáramos a encontrar, lo primero que hacemos es balancearnos contra la persona que está tirada y entonces corremos, mamá, ¿qué te pasó? Abuelita, ¿qué te pasó? Y lamentablemente los dos puntos pasados no los hacemos. No vemos el entorno, no vemos la condición en la que nosotros podíamos entrar en una emergencia también. Hay videos en redes sociales. Yo recuerdo uno que lo expusieron en una ponencia precisamente de primeros auxilios, en donde, como ustedes saben, las patrullas traen cámaras, ¿no? Entonces se ve cómo llega la patrulla y al fondo se ve una loma, un cerro, donde hay una pipa, es una carretera, y se ven como dos cuerpos están ahí tirados, ¿no? Y se ve un gas verdoso. Llega la patrulla, se ve que baja un elemento, va caminando tranquilamente, evaluando todo el área, pero al momento de llegar a donde está la pipa y el gas se desploma. ¿Qué hace su compañero? Se baja y no lo hace tranquilamente y en calma, sino corre precisamente a auxiliar a su compañero y se ve cómo la cámara graba el momento en que también se desploma. No se sabe qué tipo de gases. Hay sustancias que son muy nocivas en la forma inmediata, entonces eso puede agravar más la situación. Eso es un ejemplo. Puede haber más, una electrocutación, atentados, agua que esté ahí regada y que también haya tenido un problema de una electrocutación, gases, muchos puntos por los cuales precisamente esto de paz va a evaluar en la forma rápida, en la forma precisa, en la atención de socorrer a una persona. Aquí lo que te está diciendo, por ejemplo, no movilizar al herido a no ser que sea imprescindible. ¿En qué momentos podrías tú movilizar a la persona que esté de esta manera herida? Un accidente, nuevamente poniendo el ejemplo en una autopista, no sé, no de día, sino tal vez noche, en donde es muy peligroso la situación precisamente por lo oscuro, y sufre un accidente una familia, los ocupantes de atrás sí tienen la movilidad para poder salir, sin embargo los ocupantes de adelante pues podrían llegar ahí a quedar atrapados, ¿no? Entonces tú llegas, el vehículo se está incendiando, hay mucho tránsito, de esa manera sí podrías ayudar a la persona a salir y resguardarla. Puede haber complicaciones futuras, ¿como qué? Como un daño cervical, como un daño lumbar, sin embargo puedes llegar a salvarle la vida, ¿no? Esas condiciones sí tienen que ser muy valoradas. Porque, por ejemplo, si es un lugar en donde no hay mayor incidencia, ¿a qué me refiero? A que no puede ocurrir otro accidente más, sí la persona tiene que estar ahí sin movilizarse hasta que lleguen las personas capacitadas y profesionistas para que extraigan a la persona que esté lesionada y no aumentar más el riesgo de una lesión. Entonces, no sé si quedó claro esa parte, precisamente del PAS, de proteger, de llamar al servicio de emergencias y como tercer punto, auxiliar a la persona con una evaluación que vamos a ver más adelante. Se me fue la... ¿Vale? No, se me fue la imagen.
las diapositivas. Bueno, en lo que regresan las diapositivas. Entonces, muy importante, les repito, esta parte de atender. Podría poner muchos más ejemplos, les repito, conforme pasa una emergencia. Nosotros que estamos, por ejemplo, a nivel hospitalario, esa parte llega mucho, ¿no? De personas que sufrieron algún accidente, que sufrieron algún percance y de repente llega de más familia. Vemos, por ejemplo, noticias, ¿no? Como una pipa que explotó lamentablemente hace pocos días, como 3 familias, ¿no? Perdieron la vida. Entonces, también esa parte de que nosotros a veces auxiliamos, sí es buena, pero siempre, por favor, y eso sí se los pido bastante, que hay que ver mucho el entorno en el que está la emergencia. A veces la sangre llama, y si es un familiar el que está tirado en el suelo, en la casa, si es alguna persona que se está electrocutando, obvio, a veces haces caso omiso a las indicaciones de evaluar esa emergencia y lo que haces es atenderlo, ¿no? Pero sí, como vimos en las primeras diapositivas, hay que tener una serenidad muy completa y un pensamiento adecuado de cómo vamos a poder ayudar a esa persona. Obvio, los minutos, los segundos son muy, muy importantes en esta situación de la emergencia, pero hay que ser muy inteligentes también en cómo vamos a poder apoyarla. Segundo punto, les recuerdo, por favor, activar su sistema de emergencia. Más adelante vamos a hacer rápidamente la práctica de RCP. RCP en adultos, RCP en niños. Si tú ya iniciaste un RCP, no lo puedes detener. No es de que empecé RCP y se me olvidó hablarle a 911, no. Evalúas, activas tu sistema de emergencia, que es llamar al 911 y posteriormente empieza a hacer RCP, que esa es la técnica que vamos a ver más adelante. Vamos a ver temas, por ejemplo, heridas, vamos a ver temas de quemaduras, vamos a ver temas de intoxicaciones, temas de un atragantamiento que se hace y temas de un paro cardiorrespiratorio. Pero obvio, les repito, siempre activando tu sistema de emergencia. Estoy esperando que regresen las diapositivas para continuar con el tema. Bueno, lo que regresan las imágenes de las diapositivas. Morelos es un estado, pues, que sí conlleva a mucho turismo, ¿no? Quiero comentarles con respecto a esto del COVID. Vamos a ver la técnica de RCP. La última actualización de la AJA está comentando que, como vamos a ver en la técnica, son 30 compresiones más 2 insuflaciones. La insuflación es una aspiración de boca a boca. Las últimas actualizaciones están mostrando que podemos saltarnos esas 2 insuflaciones y hacer las compresiones continuas. Bueno, regresamos a las diapositivas. Las anteriores, por favor. Anterior. Bueno, la que sigue entonces, más adelante, por favor. Ahí nos quedamos. Bueno, hay muchos accidentes que pueden ocurrir en casa, que pueden ocurrir en la calle, que pueden ocurrir en el trabajo, que pueden ocurrir en las escuelas, ¿no? Sin embargo, entre las estadísticas que muestra el alto índice de accidentes son estas: caídas y golpes, que por consiguiente te puede llevar a una fractura. Heridas, que una herida te puede llevar a un sangrado arterial, un sangrado venoso y por consiguiente también la muerte. Quemaduras, primero, segundo y tercer grado. Lamentablemente, la mayoría de los afectados son los niños. Intoxicaciones por gas, por alimento, por alguna sustancia que se haya resguardado en botellas de refresco. Y por último, atragantamiento, que vamos a ver técnica de Heimlich, y por consiguiente, si la persona no se recupera, puede caer en un paro cardiorrespiratorio. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a empezar con caídas y golpes. Ya sea por obstáculos, mala suerte o andar distraídos, las caídas y golpes son una de las causas más frecuentes. ¿Qué te ocasiona una caída? Algún obstáculo, como dice ahí, algún mal paso, algún tropiezo. El problema es que a veces las caídas, dependiendo del volumen de la persona, pueden llegar a ser hasta fatales. Entre ellas, las caídas de los bebés, las caídas de los niños y las caídas de los adultos mayores sí pueden llegar a ser de una incidencia muy complicada. Un bebé que se encuentra solo a la orilla de la cama puede tener un traumatismo craneoencefálico. Un adulto mayor que se puede caer desde su misma altura. ¿A qué se refiere a esto? Que puede estar caminando, tener una caída, poderse incluso fracturar algún miembro superior, inferior, como piernas, brazos,
fracturas de cráneos o incluso fracturas de cadera que sí pueden llegar a ser mortales. La que sigue, por favor. Esta imagen son de placas de rayos X, como estamos viendo ahí, y muestra ahí el tipo de fracturas que se pueden presentar en pacientes que hayan presentado caídas, que hayan presentado algún traumatismo, golpes, etcétera, incluso está jugando, ¿no? Ayer precisamente de una sesión de primeros auxilios, y entre ellos estaba un chico que estaba con una férula y yeso en el brazo izquierdo, y pusimos el ejemplo de él. Entonces él me decía, entre las ponencias y esta diapositiva, me dice, mira, yo tuve una fractura segmentaria, y me enseñó precisamente su celular, y sí, estaba fracturado lo que es el húmero, y estaba fragmentada, y me decía, ¿sabe cómo me lesioné? Digo, a ver, dime, ¿quieres la versión real o la ficticia? Porque nadie me cree la verdad. No, bueno, yo sí te escucho, dime. Resulta que metí la mano en la lavadora cuando estaba centrifugando, y se entrelazó mi mano entre la ropa, y entonces me empezó a girar el brazo, y no sé si en qué momento logré sacar el brazo, pero ya lo sentía muy flácido. Ese movimiento de la lavadora con una inercia muy potenciada le fracturó el brazo precisamente a un joven que oscila entre los 18 o 20 años. Imagínense qué haría con un niño, qué haría con un adulto mayor. De ahí podríamos, les repito, poner ejemplos muy dispersos conforme a las acciones que se podrían tomar por una fractura en casa, una caída en las escaleras, una caída jugando entre los niños, un adulto mayor que en la noche va al baño y no hay luces adecuadas para llegar hacia el baño, podría llegar a tener este tipo de fracturas. Entonces, les dejo ahí la diapositiva para que la vean, la analicen, que este tipo de fracturas se podrían llegar a evitar. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo inmovilizar una fractura? Esta parte de inmovilizar es, obvio, un ejemplo de casa, porque si ustedes tuvieran los recursos para comprar férulas, ya existen férulas que no son precisamente sólidas o a un alcance, me refiero inalcanzable, ¿no? De ser muy caras. Incluso ahora hay tiendas en donde se encuentran férulas como si fueran los flotis que se ponen los niños cuando están aprendiendo a nadar. Meten todo el brazo, inflan esa parte y entonces se queda inmovilizada toda la pierna o todo el brazo, dependiendo en dónde vaya este tipo de férulas. Son inflables, no son desechables, se pueden llegar a reusar y entonces son muy prácticos. Aquí les está poniendo el ejemplo de hacerlo con cartón. Estamos viendo precisamente un brazo fracturado. La indicación es de que se inmovilice, más no se apriete para evitar el problema de circulación. La que sigue, por favor. Bueno, no sé si tengan alguna duda con respecto al tema que acabamos de ver. Vamos con el siguiente, el punto, que es el de heridas. Bueno, ¿qué es una herida? Una herida es una lesión, consecuencia provocada por algún objeto, algún traumatismo, incluso hasta alguna caída, como acabamos de ver en el ejemplo pasado, ¿no? Hay diferentes tipos de heridas, desde amputaciones, heridas por aplastamiento, por abulsión, por algún traumatismo, punzátiles, punzocortantes por algún cuchillo, por alguna navaja, por abrasión y por laceración. Vamos a ver uno por uno con los ejemplos. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a las heridas, se recomienda extremar la precaución con el manejo de herramientas y cubiertos. Además, es importante evitar los objetos punzantes en el suelo y no andar descalzos. Lamentablemente, a veces como papás, como mamás, somos descuidados y dejamos la herramienta cuando la ocupamos en casa. Entonces, tenemos cerca ahí el serrucho, tenemos cerca martillos que incluso se puede llegar a golpear a la persona y eso es un tipo de heridas también. Los papás, ¿no? Las navajas para afeitar se quedan ahí. O les compramos a los niños en lugar de un sacapuntas, el famoso Exacto, ¿no? Para que saquen puntas sus colores. Y eso es un riesgo muy importante para evitar este tipo de laceraciones. En casa también, en la cocina, dejamos a la mano los cuchillos, dejamos a mano el picayelo, que también te puede provocar un tipo de heridas. Y entonces esa parte de evitar esas heridas en casa es muy importante estarlo valorando. La que sigue, por favor. Bueno, esta diapositiva, importantísima. ¿Cuál es la diferencia entre una hemorragia arterial y una hemorragia venosa?
Tenemos vasos en todo nuestro cuerpo, tenemos un bombeo del corazón, sístole y diástole, que así se le conoce en el área médica, en donde nosotros inhalamos y al momento de inhalar metemos oxígeno. Ese oxígeno va a los pulmones y en los alveolos entra ese oxígeno precisamente a la parte arterial. La arteria lleva esa sangre oxigenada al corazón, el corazón lleva la sangre al resto del cuerpo en la forma oxigenada y la regresa a través de las venas en la forma venosa, la sangre con dióxido de carbono u desoxigenada. La diferencia es esta. Si nos llegáramos a cortar y la sangre sale en forma, como dice ahí, un color rojo vivo y de manera en chorro, significa que nos acabamos de lesionar una arteria. Entonces es una sangre, una hemorragia arterial. Pero si nos cortamos y la sangre, como dice ahí, sale un color rojo violáceo o más oscuro y en forma de cascada, lo que nos acabamos de cortar precisamente es una vena. ¿Son importantes los dos cortes? Sí. El problema aquí de la arterial es que no vas a poder frenar fácilmente el sangrado, porque conforme el corazón siga latiendo, va a seguir saliendo precisamente este chorro de sangre. Es muy importante saber como que diferenciar qué tipo de sangrado tenemos aquí. En el caso del capilar, es un rojo, color rojo entre los dos, anaranjado rojizo. Precisamente es donde se hace el intercambio del dióxido de carbono, de la sangre oxigenada con dióxido de carbono, y entonces sí se puede llegar a frenar más fácilmente este tipo de sangrados. La que sigue, por favor. ¿Cómo se actúa ante un sangrado? Digamos que es una hemorragia abundante. Lo ideal es vertir precisamente agua limpia, para eliminar cualquier óxido, cualquier tierra, cualquier parte que pueda infectar a esta herida. Recalcar bastante, dice ahí, compresión directa sobre el punto sangrante con apósitos durante 10 minutos. ¿A qué se refiere esto? Muchas de las ocasiones tenemos un sangrado, tenemos gasas o tenemos algún paño limpio, colocamos en la mano y ¿qué hacemos? ¿O qué hace la mamá o el papá de la familia? Ya se empapó la gasa, ponle otra, quitas esa gasa o el trapo y colocas otra nueva. Nunca vas a parar un sangrado así. El tiempo de coagulación de una persona en estadio normal puede llegar a ser de 5 a 10 minutos. Entonces lo que te está diciendo es coloca ahí una gasa, coloca ahí un paño limpio y manténlo ahí. Que se está empapando mucho la gasa, que se está empapando mucho el apósito o el trapo, pues ni modo, déjalo ahí. Tiene que pasar precisamente esta parte de coagulación. Y lo dejas ahí y si se puede, si tienes alguna venda, no haces una presión en la forma de estrangulación de la parte afectada, sino una parte de sujetación del apósito que está ahí y corres inmediatamente a emergencias o esperas que llegue la ambulancia. Una descalabrada, una herida en algún brazo, una herida abdominal, una herida en alguna pierna, es precisamente esta la primera acción que se debe de tomar. La que sigue, por favor. Como segunda acción, si la hemorragia es abundante y no se puede llegar a calmar, aún así con la presión de un apósito o una gasa, lo que se te recomienda es esto. Levantar la parte afectada. Si yo me hice un corte muy profundo, muy grande en algún brazo, voy a hacer la presión, voy a poner precisamente esta parte de una venda y voy a elevar el brazo. Si la herida fue en una pierna, lo que voy a hacer es recostar a la persona y elevar la pierna. ¿A qué se debe de esto? Disminuye, no frena el sangrado. Disminuye el sangrado porque a más altura de la altura del corazón va a disminuir este sangrado. Entonces, por eso es muy importante esta parte de la atención como segundo paso. La que sigue, por favor. Eso estamos viendo en hemorragias externas. En hemorragias internas estamos viendo una imagen un poco fuerte con respecto a las hemorragias que se presentan dentro de nuestro cuerpo. Pueden ocurrir por un traumatismo, pueden ocurrir incluso hasta por tomar medicamentos. Tal vez aquí algunas personas que están escuchando toman clopidogrel, toman aspirina. Es muy importante no automedicarse y no tomar la aspirina como si fuera un alimento, una comida de todos los días. Estos medicamentos son prescritos y en forma muy evaluada y observada por los médicos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Te disuelven la sangre y hacen que tus tiempos de coagulación sean más largos. Tu coagulación no va a ser rápida.
Entonces la disuelve tanto que sí puede llegar a tener efectos secundarios como esto que estamos viendo, ¿no? Una hemorragia interna. Entonces es muy importante no automedicarse. Un golpe no es precisamente de ignorarse, tiene que ser atendido en la forma inmediata, precisamente por las hemorragias que pueden ocurrir en la forma interna. ¿Son peligrosas al igual que las externas? Sí, igual. Puede acumular esta sangre en el corazón, en los pulmones, en el estómago, en el intestino, y son igual de peligrosas que las hemorragias externas. La que sigue, por favor. Otras 3 hemorragias que son muy comunes en casa son estas: por el oído, las otorragias; por la boca, hemoptisis; y por la nariz, la epistaxis. La que sigue, por favor. Vamos a ver una por una. La mayoría de los casos en estos 3 tipos de hemorragia son por algún traumatismo. La otorragia, que es el sangrado por la nariz, por el oído, la otorragia por el sangrado por el oído, no es normal que te sangre el oído. Pudo haber sido que te hayas introducido algún objeto para limpiarte el cerumen y dañaste la membrana, y ese sangrado va a ser continuo. La actuación inmediata de este tipo de urgencias es lo que dice ahí: poner en posición lateral con el oído sangrante hacia el suelo. ¿Qué te está diciendo? Que evites precisamente que no se acumule esa sangre dentro de la cavidad. Entonces, si estoy sangrando del oído derecho, lo que va a hacer la persona que me está auxiliando, o si estoy yo solo, es recostarme y que esté drenando precisamente ese sangrado. Si ha habido algún traumatismo, algún golpe, puede haber alguna fractura. Entonces, muy importante lo que hemos recalcado: entorno, activar tu sistema de emergencia, y ya sea que tú lo lleves al servicio de emergencia o esperes a la ambulancia en la atención inmediata. No minimizar para nada estos tipos de sangrado: el de oído, el de nariz y el de boca, que vamos a ver más adelante. No mover, pero facilitar la salida de sangre. No intentar nunca parar la hemorragia. Muy importante, no que porque esté sangrando el oído le voy a poner un cotonete para que deje de sangrar. Ese cotonete o ese algodón o esa gasa que vas a poner no va a frenar el sangrado. Al contrario, puede aumentar el volumen sanguíneo dentro del oído y provocar un daño más severo. La que sigue, por favor. Epistaxis, que es el sangrado en la nariz. Hasta hace muchos años se decía y se actuaba de esta forma: que tú tenías que taparte la nariz, y entonces los papás, a mí me tocó ver que mi mamá me tapaba la nariz y me hacía la cabeza hacia atrás, ¿no? Y entonces sentías cómo te tragabas la sangre, ¿no? Un sabor, pues, nada agradable. Lo que te está diciendo la medicina actualmente es no. Lo que debes hacer precisamente es esto: presionar la nariz e inclinarte en la parte delantera para que te bloquees tu tabique nasal. Y como vimos en las diapositivas pasadas, una hemorragia que es en calidad leve, con una presión, se va a detener entre 5 a 10 minutos en esta posición. Inclinar la cabeza hacia adelante. En el área de salud utilizamos el agua oxigenada para frenar este tipo de sangrados. Entonces, si tú tienes agua oxigenada en casa, puedes empapar una gasa, hacer la gasa en forma circular y colocarla en la fosa nasal precisamente para tapar ese sangrado y bloquear ese sangrado. Pero si no es un sangrado en la forma abundante, sí podrías llegar a frenarlo. ¿Qué te ocasiona sangrados en la nariz? Algún golpe, que nos hayamos picado la nariz, que precisamente por eso se haya roto algún vaso, el clima de calor muy elevado, ¿no? A veces rompe esos vasos. Entonces hay que recordar rápidamente por qué pudo haber sido ese sangrado. Pero si tuvimos algún golpe, algún traumatismo craneal, sangrado de oído, sangrado de nariz, no hay más que otra, que es una hemorragia interna craneal. Entonces es muy importante la valoración médica. A la que sigue, por favor. Y este tipo de sangrado son 2. Hemoptisis, que es un sangrado que viene precisamente de las vías respiratorias. No es abundante, pero es muy peligroso. Puede ser algún problema patológico de vías respiratorias, alguna neumonía, alguna bronquitis, pero no es normal que se esté sangrando. Entonces es muy importante la atención médica. Y la metemesis, que es un sangrado a nivel gástrico. Yo he visto sangrados gástricos muy alarmantes, ¿no? Muy abundantes también, en donde viene un sangrado del esófago, viene un sangrado de vía gástrica como el estómago, y se va acumulando esta sangre en esta parte gástrica. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo como efecto de
de manejo secundario, pues viene el vómito, pero no es un vómito alimenticio, sino es un vómito de cantidades grandes, pues no de sangre, sino de la mezcla de los alimentos, de la mezcla de los jugos gástricos con esa parte de sangre. Por su consistencia llega a ser oscura por la sangre que ya se está ahí digiriendo, y entonces es muy importante. ¿Cuántos litros de sangre tenemos en el cuerpo? De 4 a 5 litros de sangre. Entonces perder a partir del 20%, 300 mililitros, ya es incluso hasta fatal para una persona. Por eso es muy importante la atención de emergencia en cualquiera de los puntos que acabamos de ver en la cuestión de hemorragia. La que sigue, por favor. Bueno, vamos ahora con el tema de quemaduras. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. Bueno, vamos a seguir entonces. Esta es una clasificación de quemaduras. Está aquí derivando de quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Anatómicamente, la piel se divide en epidermis, dermis, tejido subcutáneo graso, y llega hasta el músculo y hueso. Son las capas de la piel. Todos tenemos las mismas capas de la piel. No importa si es una piel morena, si es una piel clara, si es una piel apiñolada, no. Todos tenemos ese número de capas. En la quemadura de primer grado, por lo general, son quemaduras por exposición a algo caliente, al sol, primordialmente, a líquidos calientes y a objetos calientes. En la quemadura de segundo grado, ya afecta a la segunda capa de la piel, la dermis, y aparecen los famosos flictenas, que son las ampollas o pápulas. Y en la quemadura de tercer grado, la afectación puede ser generalizada, en donde ya abarca todas las capas de la piel, epidermis, dermis, tejido subcutáneo, tejido graso, músculo, incluso hasta el hueso. ¿Cuáles son las más dolorosas de estas tres? La primera y segundo grado. ¿Pero cómo? Si la de tercer grado es la más fuerte, la más fatal. Sí, pero en esta parte de la quemadura de tercer grado, llega a quemar incluso hasta los nervios, y es por eso que este tipo de quemaduras pues dejan de ser dolorosas. La que sigue, por favor, vamos a ver una por una. En el caso de la quemadura de primer grado, como estamos viendo, solamente afecta la capa de la piel, la primera capa de la piel, la epidermis. Afectan cualquier extensión de piel, y por consiguiente su tratamiento es muy fácil. Hay que dejar al lado los remedios caseros y la parte de la condición para evitar una infección mayor. La que sigue, por favor. Bueno, aquí dice, ¿qué ocasionan las quemaduras de primer grado? Como ya habíamos comentado, líquidos calientes, objetos calientes como la plancha y la exposición excesiva al sol. Son los tres factores importantes por los cuales se afecta una quemadura de primer grado. La que sigue, por favor. Tratamiento para quemaduras de primer grado. No hay más que el chorro de agua. No hay que poner remedios caseros, como dice ahí. No aplicar aceites, no aplicar mantequillas, no aplicar remedios caseros, etcétera, etcétera. No, o sea, es que la vecina me dijo, es que la abuelita me dijo, es que la comadre me dijo, no. No hay una herida, porque es quemadura de primer grado. No hay pápulas, no hay ampollas, no hay flictenas. Entonces, lo único es, si yo me quemé la mano, es poner el chorro de agua de preferencia que esté fresca, no caliente, para nada agua caliente, sino agua que esté a un clima natural, o en un recipiente, llenarlo de agua y ahí meter la extremidad que se haya quemado. ¿Qué es una quemadura por sol? Bueno, no se debe de hacer eso, ¿no? Por eso hay bloqueadores solares, pero los que ya hayan tenido quemaduras por sol, mojas algún paño, alguna toalla limpia y colocas en la espalda, colocas en el brazo, colocas en la parte que haya sido afectada. No hay más remedio que el agua a una temperatura ambiente para una quemadura de primer grado. La que sigue, por favor. Bueno, en el caso de quemaduras de segundo grado, sí ya viene una afectación más delicada. Aparecen las famosas flictenas o los famosos pápulas. Controversia entre si se deben de retirar estos flictenas, si se deben de tronar, si se deben de dejar ahí. Eso solamente lo va a indicar el médico. Nuevamente, ni la vecina, ni la mamá, ni nadie, incluso ni el personal de enfermería, va a tomar la decisión de retirar estos flictenas. El único que está autorizado para indicar de retirarlos es el médico. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los síntomas de una quemadura de segundo grado? La aparición de las pápulas flictenas, un color rojo oscuro.
Aquí, en este tipo de quemaduras de segundo grado, ya existe una herida, una ulceración, una laceración. Por consiguiente, sí puede ocurrir ya un cuadro infeccioso, porque ya hay una exposición de los tejidos, y entonces sí debe de hacer una limpieza más profunda. Los chorros de agua son ideales también, pero los tratamientos médicos que siguen son los indicados. La valoración médica primordial para valorar qué cantidad de porcentaje se quemó la persona, qué lesión pudo tener en el grosor de la piel y por consiguiente, posteriormente, el tratamiento. ¿Por qué? Porque le repito, como aquí ya hubo una herida, pudo haber sido algún paciente diabético y por consiguiente puede haber una complicación de una infección. Indica antibióticos, indica pomadas ya para este tipo de quemaduras, que obvio no las voy a nombrar precisamente para evitar esta complicación de recomendaciones, ¿no? Las heridas son mojadas y brillantes por el exudado que se está presentando, son muy dolorosas al tacto, tienden a coloración blanquizca o decolorida. ¿Por qué? Porque ya afectó epidermis, dermis e incluso puede llegar a afectar el tejido subcutáneo, por eso es que se tornan de un color blanquizco. Patrón irregular en el área quemada. La que sigue, por favor. Tratamiento de quemaduras de segundo grado. Nuevamente, chorros de agua. Pero aquí el detalle, les repito, es que ya hay una exposición de los tejidos, de la piel. Entonces, por consiguiente, tratar, muy importante, de que los paños sean gasas limpias o apósitos, de preferencia estériles y limpios, para la aplicación de esta agua. Secar con una toalla limpia y cubrir con gasas estériles. Elevar los miembros afectados, tomar medidas a evitar shock o acostar a la víctima. En el caso de que la quemadura esté afectando gran parte del cuerpo y entonces este exudado que se está presentando va a ser una deshidratación en el cuerpo y por consiguiente puede entrar en el shock. El mismo dolor te puede llevar a un shock, entonces es muy importante. No romper los flictenas, eso va a indicarlo el médico ya en el hospital. No aplicar pomadas ni remedios caseros o pastas de diente para nada. O sea, eso se los voy a recalcar mucho y muy importante. No hagan más de la cuenta porque se los recomendaron, etcétera. A la que sigue, por favor. Quemaduras de tercer grado. Bueno, no puse imágenes porque sí son imágenes fuertes de quemaduras de tercer grado. Lamentablemente, muchos de nosotros conocemos personas que han sufrido este tipo de quemaduras. Y lamentablemente, muchos de estos son niños. A nivel hospitalario nos llegan fácil al mes 3, 4, 5 niños quemados, ¿no? En situaciones que dices, ¿cómo pudo haber pasado? Aquí en Morelos, precisamente en casa, que la mamá estaba cocinando, estaba ahí descuidada con el celular, deja el sartén a la orilla de la estufa con el mango hacia afuera, llega el niño, mamá, ¿qué estás haciendo de comer? Tengo hambre. ¿Qué hace el niño? Sin pensar las consecuencias, ¿no? Logra voltear el sartén y se le viene encima en la carita, en el cuerpo, el aceite hirviendo, o el agua caliente hirviendo, la sopa hirviendo, o ¿sabes qué? Métete a bañar y entonces el niño todavía no puede regular el agua de la regadera y abre el agua y sale el agua caliente y vienen las quemaduras, ¿no? O sea, sí, vienen muchas circunstancias. O sea, yo les puedo nombrar aquí 3, 4 accidentes que dices, ¿cómo es posible? Gente que cocina el famoso nixtamal, ¿no? Para la masa. Dejan las tinas ahí en el piso, los niños jugando. Una niña que hace poco llegó al hospital Parras, ¿no? Se quemó el bracito precisamente porque cayó esta tina del nixtamal hirviendo, ¿no? Entonces son situaciones que dices, ¿cómo pudo haber pasado? Pero a todos nos puede pasar, pero también todos podemos evitar estas incidencias. Son los tipos de quemaduras más graves. Afectan, les repito aquí, epidermis, dermis, tejido subcutáneo graso, incluso llega a afectar a hueso, incluso a toda la extremidad, si es el brazo, si es la pierna, si es el torso, y principalmente también lo que es espalda, pecho. Entre los tratamientos para este tipo de quemaduras, obvio es que si la persona se llegó a tener una quemadura por fuego, la prenda se adhiere al cuerpo. No quitar para nada esta tela del cuerpo, porque como ya está adherida, se tiene que hacer en forma quirúrgica, porque si nosotros jalamos esa prenda, podemos desprender incluso la piel, que podría llegar a salvarse después de esa quemadura. Entonces, muy importante no hacer más de la cuenta. Aquí sí es, si la persona se dañó en casa, activas tu sistema de emergencia, llamas, colocas paños, toallas completamente empapadas sobre el cuerpo,
de la persona y no haces más de la cuenta, más que la asistencia rápida de las emergencias. La que sigue, por favor. Entre las personas, las incidencias que ocurren en las quemaduras, encontré esto, ¿no? El 50% son líquidos calientes. Como vimos, entre líquidos puede incurrir aceite, puede incurrir agua, puede cualquier cosa que te conlleve a ese tipo de quemaduras. El 18% por contacto, como la plancha, como objetos calientes que estamos manejando en casa, ¿no? Una olla caliente, aunque no se vierta el agua sobre el cuerpo, pero sí es una temperatura grande, ¿no? Y si se dan cuenta, abajo dice, en diciembre las quemaduras por pólvora suben de 3 a 7%, lamentablemente por el uso de juegos pirotécnicos, de cohetes, etcétera, ¿no? Y nuevamente, principalmente los niños son los más afectados. Y dice ahí por fuego directo, también aumenta en esta parte de diciembre. Dejamos el árbol encendido toda la noche, son árboles que se empiezan a secar si son naturales, o si son artificiales, el mismo material que también es muy dañino y con el calor sí puede llegar a ser muy flamante, pues sí puede llegar a provocar una incidencia muy grande. Entonces, evalúen muy bien esa parte de las causas por las cuales se sufre una quemadura y entonces analicemos cómo puedo yo evitar esta parte de que mi familia se dañe, de que yo me dañe, de que mis hijos se dañen. La que sigue, por favor. Bueno, muchos son los que han sufrido este percance en la cocina, en la ducha, la plancha. ¿No? Vemos ahí el ejemplo del niño, cómo se queda solo o la mamá está haciendo otros quehaceres, ¿no? Está lavando, está planchando, subió a la recámara, no sé, X cosa. Y entonces el niño pues tiene esa intención de ver qué es lo que está cocinando la mamá. Y entonces viene precisamente esta parte de incidencias, ¿no? Especialmente ante el manejo de sartenes, estufas, enchufes, recipientes con líquidos calientes, etcétera. Una parte que no anexé a las diapositivas, pero es muy importante, es la quemadura por electrocutación. Dejamos las conexiones a un nivel donde los bebés, ahí no tanto los niños, los bebés pueden estar con esa accesibilidad y entonces pueden meter ahí, no sé, algún juguete que incluso contenga metal, o dejamos el celular cargando. ¿Y qué hacen los bebés cuando están saliendo los dientecitos? Todo quieren morder. Gatean los bebés y entonces muerden esos cables y para una condición anatómica de un bebé puede ser mortal en la condición de una quemadura por electrocutación. Entonces hay que evitar todos esos puntos, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, seguimos con el siguiente tema, intoxicación. Igual de importante que los que acabamos de ver. La intoxicación es, como dice ahí, una incidencia que puede llevarse a cabo por la ingesta, por el inhalar y por el contacto de muchas sustancias. Entre esas sustancias en casa es que ahora podemos comprar ciertos líquidos como aromatizantes, como desinfectantes, como detergentes, como pesticidas, como etcétera. ¿Y qué hacemos? Los resguardamos en botellas de refresco, en botellas que reflejan ahí que estuvo guardado alguna sustancia que sí era comestible. Entonces vamos con el envase de refresco, compramos una sustancia tóxica, la guardamos supuestamente en un lugar seguro, pero ¿qué pasa con los niños pequeños de 1 o 2 años que piensan que precisamente es una parte comestible y lo ingieren? Y entonces viene esta intoxicación y esta quemadura gástrica que afecta todo el tracto desde boca, esófago y llega hasta el estómago. Entonces también puede ser mortal en la condición de la parte que haya sido en la cantidad ingerida. Viene una afectación también por intoxicación por inhalamiento. No sé, igual como por ejemplo lo que dimos, ¿no? Una pipa que de repente tiene una fuga, viene una intoxicación por gas. Los inhalantes que tenemos en casa, tíneres, sprays, lo que sea, también es una parte muy importante de intoxicaciones. Y otro de los puntos es la alimenticia. La alimenticia en donde ya sea que compramos alimentos que ya estén dañados, que salimos a comer a la calle y también los alimentos estaban dañados, que no se llevó a cabo una corrección en la preparación de los alimentos y por consiguiente viene esta parte de intoxicación. La que sigue, por favor.
La forma de tratar a alguien que pudo haberse intoxicado depende de lo siguiente. Punto número 1, los síntomas de la persona. Entre los síntomas, obvio, va a haber esta forma de vómito, si fue algo digerible. Viene este vómito, vienen las náuseas, viene una sudoración excesiva, precisamente por la elevación de un ritmo cardíaco, de una presión cardíaca, y la temperatura puede empezar a bajar con uno de los síntomas. La edad de la persona, obvio, es más peligroso en la ingesta de algo tóxico en un bebé, en un niño pequeño y en un adulto mayor. Obvio, todos los factores de la edad también influyen, ¿no? Influyen bastante, pero esos son los 3 principales que pueden llegar a afectarse más. Si conoces el tipo y la cantidad de sustancia que causó la intoxicación. Le repito, hay muchos factores, muchas condiciones, muchas sustancias que pueden provocar esta situación de intoxicación. Lo importante es no llevarlo rápidamente a emergencias y a su suerte a ver qué pasa, sino es ver con qué se intoxicó, corres con lo que se haya intoxicado y entonces los médicos van a saber cómo actuar. Si fue por envenenamiento, no sé, alguna sustancia para matar ratas, para matar moscas, para matar hormigas, etcétera, entonces van a saber qué hacer. Si fue por medicamentos, en la diapositiva pasada eso mencionaba, ¿no? Una intoxicación por medicamentos. ¿Por qué? Porque el medicamento, yo soy alérgico al medicamento, porque el medicamento ya está caducado, porque mi hijo ingirió ese tipo de medicamentos y lo hizo en forma accidentada, porque incluso hasta hubo un intento de suicidio por alguna ingesta de estos medicamentos o cualquier sustancia, ¿no? Entonces hay que saber con qué sustancia esta persona fue ingerida para avisarle a los médicos y de cierta manera actúan en la forma rápida y concisa. La que sigue, por favor. Bueno, los signos y los síntomas de la intoxicación se puede confundir con otros trastornos como una convulsión, una intoxicación alcohólica, un accidente cerebrovascular y una reacción a la insulina. Esa parte es muy importante. Sin embargo, si vemos que cerca de la persona que está desmayada, cerca de la persona que está convulsionando, cerca de la persona que tiene este vómito, que tiene estas náuseas, que está sudando, vemos ahí que tiene la botella pues ya casi vacía de veneno, o tenemos ahí ese olor de una intoxicación por gas, o sabe precisamente esta persona que ingirió algún alimento y a los pocos minutos o a las pocas horas de haberlo ingerido empezó con los síntomas, ya podríamos ayudarla a esta parte. Pero también si encontramos una persona que no tiene pulso, que no tiene respiración, no vamos a empezar a buscar qué es lo que le provocó esta parte de intoxicación. Si no tiene pulso y no tiene respiración, la atención inmediata es evaluar, activar tu sistema de emergencia, rápidamente vas con la persona, no tiene pulso, no tiene respiración y empiezas tu técnica de RCP. Si es una persona que es diabética y si tiene pulso, si tiene respiración, pero son los síntomas, son sudoración, son palidez, inmediatamente checas glucosa y entonces te das cuenta que aquí no hubo una intoxicación, sino hubo una hipoglucemia y por consiguiente un desvanecimiento de la persona. Un accidente cerebrovascular, ¿cómo lo puedes localizar? La persona igual está en el suelo, sí tiene pulso, sí tiene respiración, pero al momento que tú le ves la cara, ves que la boca de un lado está caída, ves que el ojo de un lado está caído, entonces pudo haber sido precisamente un accidente cerebrovascular de tipo isquémico o de tipo hemorrágico. Entonces la acción igual, activas tu sistema de emergencia, viene la ambulancia y se auxilia a la persona. Entre los signos y los síntomas de la intoxicación se pueden incluir los siguientes. Muy importante, por favor, para que evalúen en caso de que, tocando madera, ojalá y no les pase, ¿no? Quemadura o enrojecimiento alrededor de la boca y los labios. ¿Por qué? Por la ingesta de algo, de algún veneno, de algún desinfectante, de alguna sustancia que sea bastante tóxica y por consiguiente te llevó a esa quemadura. Aliento que huela a sustancias químicas como gasolina, solventes de pintura. Vómito es uno de los síntomas que aparece mucho en la ingesta precisamente de productos químicos. Dificultad para respirar por alguna intoxicación por gas, incluso por alguna intoxicación por ingesta de líquidos. Somnolencia, precisamente porque ya se están presentando los signos y síntomas de una debilidad en los signos vitales. Confusión o estado mental alterado. La que sigue, por favor. ¿Cuándo llamar para pedir ayuda?
Llamar al 911 y ya vimos nuestros sistemas de emergencia a nivel local, ¿no? Si es bomberos, si es ERUM, si es Cruz Roja, etc. ¿Está somnoliento o inconsciente la persona? Si está inconsciente, nuevamente evaluamos pulso y si tiene respiración. ¿Tiene dificultad para respirar o ha dejado de respirar? Ante esta situación, lo vamos a ver más adelante con el RCP. ¿Está inquieta o agitada y no se puede controlar? Movimientos involuntarios como si fueran de convulsión. ¿Tiene convulsiones? Se sabe que tomó una sobredosis de medicamentos o cualquier otra sustancia de forma intencional o accidental. En estos casos, la intoxicación suele implicar grandes cantidades como frecuencia junto con el alcohol. Aquí este último punto es igual de importante que los pasados. Sin embargo, aquí cabe mencionar que pudo haber sido una intoxicación en la forma de un intento de suicidio, ¿no? Incluso a veces los destrampes que hace uno como persona, ¿no? Sabemos que no debes de meterte medicamentos junto con alcohol y sin embargo se hace. A mí, por ejemplo, me preguntan mucho, ¿no? Por el área de salud. Oye, estoy tomando, me están aplicando ceftriaxona. ¿Puedo tomar alcohol porque tengo una fiesta? O sea, pues son preguntas incluso hasta que ofenden, ¿no? O sea, no, es algo con una pregunta que no tiene un sentido común. No se debe de hacer. Oye, estoy tomando aspirina. ¿Puedo tomar alcohol? La aspirina, como habíamos comentado, es un antiagregante plaquetario. Te puede llegar a provocar hemorragias. Entonces, ningún medicamento se mezcla con alcohol. Ninguna sustancia medicamentosa, ni sea oral, ni que sea intramuscular, ni que sea de cualquier vía de administración, se mezcla con alcohol. La que sigue, por favor. ¿Qué hacer mientras esperas la ayuda? Aquí estamos viendo, dependiendo del ejemplo de una intoxicación. Tomar las siguientes medidas dependiendo de si es una intoxicación por ingesta. Lo que haces, retiras todo lo que quede en la boca de la persona. Si sospechas que la sustancia tóxica es un producto de limpieza, de uso doméstico u otras sustancias químicas. Lee la etiqueta del recipiente y sigue las instrucciones para en caso de una intoxicación involuntaria. Aquí lo importante es no provocar el vómito cuando es una ingesta por alguna sustancia. ¿Por qué? Porque si ya te quemó el tracto digestivo y tú provocas el vómito, nuevamente va a volver a quemar ese tracto digestivo. Por lo general, o más bien lo que se hace a nivel hospitalario, es precisamente una colocación de una sonda nasogástrica y entonces se hacen lavados gástricos para retirar precisamente esta sustancia y evitar que nuevamente pase por el tracto digestivo. Entonces, lo que te dice aquí es, si tienes residuos en la boca, los retiras y checas qué es lo que haya ingerido esa persona. En el caso de una intoxicación por contacto en la piel, quitas la ropa contaminada con guantes, enjuagas la piel durante 15 a 20 minutos en duchas o con una manguera. ¿A qué se refiere eso? No lo ingeriste, pero se te volteó algún veneno, se te volteó al cuerpo alguna sustancia tóxica, tu ropa está empapada. ¿Qué es lo que debes de hacer ahí? Retirar esa ropa en la forma segura, como dice ahí, de preferencia de guantes, y te metes a la regadera y te pones a chorros de agua a una temperatura que tú lo soportes para tratar de eliminar precisamente esta sustancia. Esta acción no va a hacer que tú minimices y dejes de atenderte en la forma emergente, ¿no? Al contrario, activas nuevamente tu sistema de emergencia, te mantienes ahí retirando esa sustancia que está en tu cuerpo y esperas la atención o vas en la forma inmediata a un hospital o a una clínica más cercana. En el caso de una intoxicación por contacto con los ojos, enjuagar suavemente el ojo con agua fresca o tibia durante 20 minutos hasta que llegue la ayuda. ¿Colocas gotas para los ojos en algún medicamento? No. Ya vimos que nosotros no podemos medicar nada de medicamentos. Entonces igual, chorros de agua hacia el ojo para tratar de que esa sustancia salga lo más posible que se pueda, activas tu sistema de emergencia y te atiendes en forma rápida. Intoxicación por inhalación. Haz que la persona tome aire fresco lo antes posible. Aquí de preferencia tampoco des ningún líquido, ni ningún alimento, ni nada por el estilo. Una intoxicación por algún gas, por alguna inhalación, no se va al tracto digestivo, se va al tracto respiratorio y entonces va a quedar ahí. Lo ideal, como dice ahí, es tratar de que la persona respire aire fresco, no minimizas y nuevamente activas tu sistema de emergencia y te atiendes en forma rápida.
Si la persona vomita, gire la cabeza hacia el lado para evitar que se atragante. Realiza reanimación cardiopulmonar si la persona no muestra signos de vida, como movimientos de respiración o tos. Eso vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, penúltimo tema, atragantamiento. Estamos ante un escenario, una convivencia familiar, y yo tengo al lado a Raúl, ¿no? A Raúl está a un lado de mí, y estamos comiendo pizza, y vemos que la persona que está enfrente de mí me dice, oye, ¿qué le pasa a Raúl? Lo tengo a un lado, pero no me doy cuenta qué le está pasando a Raúl. Volteo a ver a Raúl, y Raúl precisamente está como en la imagen. Tiene las manos en el cuello, y ya tiene una coloración azulada, oscura, los labios igual, blanquizcos u oscuros, y no está tosiendo, pero yo veo algo muy raro en Raúl. ¿Qué está pasando con Raúl? Raúl está teniendo un atragantamiento precisamente con un objeto, que en este caso es un pedazo de pizza, que es una parte sólida. La que sigue, por favor. Los signos que tiene Raúl es una hipoxia, hipo es bajo, oxigenación, está oxigenando muy bajo. Por consiguiente, si yo le tomara los signos, que no lo voy a hacer porque es una emergencia, está presentando una frecuencia cardíaca aumentada y disminuida. ¿A qué se refiere esto? Que el corazón está bombeando muy rápido precisamente por la ansiedad que está mostrando y la ansiedad que se muestra por la falta de oxigenación a nivel cerebral. Nuestro cerebro funciona con oxígeno y con glucosa. Si yo bloqueo esa respiración, no me va a bombear el corazón sangre oxigenada y por consiguiente, después de 3 minutos, voy a perder la conciencia y voy a empezar a tener problemas anatómicos, fisiológicos, incluso hasta neurológicos, si llega a pasar más tiempo. La alteración del estado mental se altera, hay una agitación, como ya hemos comentado, elevación inicial de la presión arterial y seguida de un descenso. Hay cianosis y coloración azulada, como habíamos comentado. La que sigue, por favor. Lamentablemente, al igual que las quemaduras, al igual que las heridas, al igual que las caídas, los más afectados son nuestros pequeñitos. Los bebés, las personitas que están empezando a gatear, los niñitos que están empezando ahí a descubrir el mundo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Lamentablemente también a veces les compramos juguetes muy pequeñitos, o sea, sin decir marcas, pero pues nos podemos imaginar, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, la imagen del bebecito, ¿no? Cómo se está llevando esos juguetes a la boca. Y el bebé, pues, no lo hace sin pensar. ¿Por qué? Porque tiene la comezón en las encías, porque le están saliendo los dientitos, entonces se lo lleva y ya en la boca puede atragantar y llevarse ese objeto hacia la garganta, hacia la laringe o faringe, que es donde se atoran estos objetos. Un adulto puede tener el reflejo de una tensión, pero un bebé no. Y el bebé, pues, no llora porque no hay una oxigenación y lamentablemente a veces el papá o la mamá lo encuentra cuando ya está fallecido, ¿no? Entonces, evitar esta parte de no tener objetos muy pequeñitos para que se los lleve a la boca el bebé. Aquí estábamos viendo que es una obstrucción de la vía aérea. La que sigue, por favor. La obstrucción de la vía aérea se divide en dos, en una obstrucción parcial y en una obstrucción completa. Una obstrucción parcial es que el objeto no esté obstruyendo, perdón, la redundancia, total, en la forma total, la vía respiratoria, y por consiguiente sí tiene un reflejo de tos. La persona está tosiendo, pero tiene algo en la garganta, algo en la laringe, en la faringe, y también tiene una obstrucción, pero lo repito, en este caso es parcial. Segundo paso para animar al paciente a que tosa. Aquí no hay más que hacer maniobra de Heimlich, no hay que dar palmadas, no hay que jalarle la oreja, no hay que subir el brazo, no. Aquí la única acción que se debe de tomar en una obstrucción parcial es incitar a la persona que tosa. La que sigue, por favor. Como lo estamos viendo en la imagen. La que sigue, por favor. Como lo estamos viendo en esta imagen, ¿no? Está atragantándose la persona, pero está tosiendo. Si está con un signo de tos, significa que es una obstrucción parcial. Entonces, tosa, 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 por favor. Todo lo que se pueda tosa. No des líquidos, no des alimentos, no des palmadas, no des golpes, nada. El cuerpo es muy sabio y la tos es un efecto
de reacción precisamente de nuestro cuerpo para liberar esta vía respiratoria. La que sigue, por favor. Sin embargo, ante una obstrucción de vía aérea completa, los signos son estos. La víctima no te habla, la víctima no tose, la coloración azulada se está presentando en forma rápida. Hay una alteración en la persona con respecto a que quiere respirar, una ansiedad muy grande. Progresiva de conciencia, puede estar consciente o inconsciente. En este caso, si podríamos nosotros llegar a casa y encontramos una persona que sí tal vez todavía con las manos en el cuello, pero ya inconsciente, lo que pasó con esa persona es que tiene una obstrucción completa y la acción tiene que ser en la forma inmediata. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver rápido, tenemos todavía tiempo, con respecto a maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich lo que vamos a hacer es mostrar cómo se hace en la forma correcta en un adulto y un niño. Tengo aquí, gracias al CONALEP, los maniquís de bebé y de un adulto. Vamos a empezar con el adulto. La que sigue, por favor. Yo tengo a Raúl, como pusimos el ejemplo, tengo a Raúl a un lado de mí, y entonces Raúl lo que hace es que se llevó las manos al cuello en la forma de que está pidiendo un auxilio. Entonces yo me doy cuenta, Raúl, te estás ahogando. Obvio, Raúl no me va a contestar porque es una obstrucción completa. Entonces Raúl me va a hacer con la cabeza que sí o con la mano que sí. La AJA te está diciendo en la forma actualizada, antes de dar técnica de Heimlich, como lo vamos a ver en las imágenes, párate atrás de Raúl y lo que vas a hacer es localizar el espacio interescapular, que es precisamente donde están los omóplatos y está la columna cervical. Y lo que vamos a hacer con nuestro dorso de la mano, la más fuerte, dar 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Si Raúl saca ese pedazo de pizza en el segundo o tercer golpe, yo freno los golpes y Raúl va a empezar a toser, porque es una reacción, les repito, del cuerpo de defensa. Pero si Raúl no saca ese objeto después de los 5 golpes, lo que voy a hacer es la técnica de Heimlich. Heimlich nos dice, localizas el ombligo y 3 o 4 dedos arriba del ombligo, te vas en la parte de atrás y tu puño, el más fuerte, haces puño y con la otra mano vas a hacer un jalamiento hacia ti. ¿Qué se refleja esto? Que te vas a la parte del ombligo, envuelves a la persona y vas a jalar hacia ti en la forma de una U, o como si fuera un bastón. Hacer esto, este movimiento. ¿Cuántas veces los vas a hacer? Igual, 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Lo que es muy importante en una persona que esté sentada es que cheques que no pierda el conocimiento. Si es una persona que está parada, vas a hacer la misma acción. 1, 2, 3, 4, 5. Pero obvio lo vas a hacer en la forma rápida y te vas a parar atrás de él. Lo que es muy importante es que tu pie, el de mayor fuerza, lo metas entre los pies de la persona que se está atragantando, se está broncoaspirando, y empieza los movimientos. 1, 2, 3, 4, 5. Si la persona no se recupera después de 3 minutos, la persona va a perder la conciencia. Entonces, por eso es que debes de tener tu pie entre las piernas de la persona que se está broncoaspirando, que se está atragantando, para que cuando él pierda la conciencia, pueda llegar al piso en la forma segura y no se llegue a lastimar más de la cuenta. ¿Qué pasa si la persona que se está broncoaspirando es un bebé? Tenemos aquí un maniquí de bebé y entonces lo que la AJA te dice es que si tú logras ver el objeto que está adentro de la boca del bebé y puedes tener la posibilidad de sacar ese objeto, lo hagas, pero de preferencia no, porque muchos de los atragantamientos se complican cuando tú metes el dedo y entonces en lugar de sacar ese objeto, lo introduces más. Entonces es muy, muy peligroso hacerlo. En el caso de bebé, no vas a hacer la misma técnica que un adulto. Lo que vas a hacer es, nuevamente, en la parte de atrás vas a dar los golpes. Vas a hacer una C con tu mano, vas a retraer lo que es la mandíbula del bebé a este espacio de gravedad
y vas a dar los golpes. Obvio, no con la misma fuerza de un adulto, pero van a ser igual 5. 1, 2, 3, 4, 5. No sale el objeto, volteas al bebé y aquí no lo vas a hacer con las manos rodeando el abdomen. Lo vas a hacer con tus 2 dedos. 1, 2, 3, 4, 5. No sale el objeto. Nuevamente, atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Salió el objeto. ¿Qué va a hacer el bebé? El bebé va a empezar a llorar. El llorar también es un reflejo del bebé ante una respuesta de algo que le está pasando. Entonces lo incorporas al bebé y entonces el bebé empieza a llorar y empieza a respirar. Si el adulto o el bebé ya están reaccionando, no significa que vas a minimizar la emergencia y no vas a llamar al servicio de emergencias o no vas a esperar a que ellos lleguen. Pase lo que pase, tienen que llegar ellos y ante que hayas activado tu sistema de emergencia. Cuando la persona se llega a desvanecer porque no la rehabilitaste, no la pudiste rehabilitar porque ya era muy grande la broncoaspiración, lamentablemente la persona deja de tener el pulso y deja de tener respiración. Entonces cae la persona al piso y pierde el conocimiento. Hasta hace poco, Laja mostraba la técnica de BES. Ahora lo que dice es, ve la respuesta. Raúl ya está tirado en el suelo. No sé qué le pasó a Raúl. Dejemos el escenario anterior. Yo llegué a la casa de Raúl. Raúl estaba tirado en el suelo. Raúl, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Raúl no contesta. Para eso yo ya vi el entorno en el que está Raúl. No hay ningún peligro. Entonces veo que Raúl no me contesta. Activo mi sistema de emergencia con mi celular. Por favor, vengan a casa tal, dirección tal. Encontré a un amigo tirado. No tiene pulso, no tiene respiración. No cuelgo, puedo poner altavoz y entonces ahí yo estoy hablando con la persona del otro lado de auxilio. Veo Raúl, no tiene pulso, no respira. ¿Qué está pasando con Raúl? Está ante un paro cardiorrespiratorio. Aquí la técnica de RCP es la siguiente. Nos imaginamos que estamos en el piso. Yo voy a colocar a la altura una rodilla del cuello y otra rodilla a la altura del abdomen. Entonces yo voy a quedar en la forma centrada de las tetillas de Raúl. Voy a eliminar ropa, voy a eliminar collares, todo lo que tenga que Raúl me pueda llegar aquí a, de cierta manera, estorbar. Está la línea. Nuevamente, mi mano más fuerte es la derecha. Entrelazo mis manos y la posición correcta para un RCP es que mis hombros vayan lo más adelante que se pueda. Entonces, la fuerza que va a presionarse sobre el pecho de Raúl va a ser la de mis hombros. ¿Cuántas compresiones se tienen que hacer? Laja en la última actualización continúa con la misma. Es hacer 30 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 1. ¿Por qué digo después de 29, 1? Porque Laja te está diciendo, haz 30 compresiones más 2 insuflaciones por 5 ciclos. Por eso dije 29, 1. Entonces voy un ciclo. 28, 29, 1. Retráctil la vía respiratoria para que se abra. Cierro nariz y doy las 2 insuflaciones. Las 2 insuflaciones no es que jales aire y soples, no, tu mismo aire y sellas completamente. En la última actualización de Laja te está diciendo lo que habíamos comentado hace rato. Por esto del COVID, por eso de que tal vez la persona pueda llegarme a contagiar alguna enfermedad, te está liberando que hagas las 2 insuflaciones. Sin embargo, en farmacias venden algunos dispositivos como mascarillas, donde tú puedes poner la mascarilla, soplar y entonces no se te regresa ninguna sustancia. Pero te está defendiendo Laja en decir, haz tus 30 compresiones, 27, 28, 29, 1. Te esperas 2 segundos, pero si haces retráctil la mandíbula para que respire. Y nuevamente sigues con tus compresiones. 27, 28, 29, 2. 2 insuflaciones. 27, 28, 29, 3. 2 insuflaciones. ¿Cuándo detienes un RCP? Si Raúl a la 18 compresión del segundo ciclo se recupera, dejo de dar las compresiones y hay una posición de recuperación, que es ponerlo de lado hacia mí. Flexionas la rodilla de su lado derecho,
su brazo del lado izquierdo y lo jalas hacia ti, y Raúl queda de lado en lo que llega la ambulancia o llegan los primeros auxilios. Entonces, nuevamente, son 30 compresiones, 27, 28, 29, 1, 2 insuflaciones, 27, 28, 29, 2 insuflaciones, hasta 5 ciclos. Si después de los 5 ciclos Raúl no se recupera, nuevamente haces la evaluación de ver si tiene pulso y si tiene respiración. ¿Cuántas compresiones? Dijimos 30, a razón de 100 a 120 compresiones de velocidad. ¿A qué se refiere esto? No vas a hacer la velocidad como si fuera un segundero, sino vas a hacer a la velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto. Vas con esta velocidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No como si segundero fuera 1, 2, no, a esa velocidad no. 100 a 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto de profundidad? De 5 a 6 centímetros en un adulto. Vamos ahora con un bebé. En este caso fue un adulto, pero se puede dar las compresiones de la misma intensidad en un niño de aproximadamente 8 a 12 años. La diferencia es que, imagínense que es un niño de 8 a 10 años, 12 años, su cuerpo es más pequeño, pero no vas a hacer la fuerza con las dos manos. Aquí lo que vas a hacer es con una sola mano, vas a retraer la parte de la cara y vas a hacer las compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 1. Lo mismo en un niño de esa edad, de esa dimensión, pero con una sola mano. En el caso de un bebé, como estamos viendo aquí el maniquí, también checo, mi bebé no tiene pulso, no tiene respiración. Vas a hacer lo mismo, pero en este caso no vas a hacer con las dos manos ni con una, sino con 2 deditos. Vas a localizar también el área de compresión y vas a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29, 1. ¿Qué va a pasar aquí? Obvio es mi bebé. Aquí no voy a poner obstáculos para hacer las insuflaciones. El problema aquí es que la boquita del bebé es más grande que mi boca. Lo que te dice la AJA es, entonces, sella completamente tu boca, la nariz y la boquita del bebé, de esta manera. Y haces las 2 insuflaciones. 27, 28, 29, 1. 2 insuflaciones y sigues. 1, 2, 3, 4, 7, 28, 29, 2. 1, 2, 3, 27, 28, 29, 3. Y 2 insuflaciones. Si el bebé se recupera, aquí la posición de recuperación va a ser un poco más a que te lo lleves al cuerpo porque el bebé no va a tener la misma reacción que un adulto o niño. El bebé va a empezar a llorar y entonces mejor llévalo a tu cuerpo y pues se va a recuperar, ¿no? Va a salir adelante. Esas son las acciones que se deben de tomar en la cuestión de primeros auxilios con respecto a estos temas. Con respecto a si yo soy el accidentado y estoy solo en casa, a una broncoaspiración, yo lo que les recomiendo, porque lo dice el manual del AJA, tú impúlsate contra algún mueble, contra alguna silla, y entonces vas a liberar esa parte del objeto que esté dentro de ti, y entonces vas a poder arrojar ese objeto. Pero es muy poco el tiempo que tenemos para poder ayudarnos. Lo que les sugiero yo es que mejor salgan a la calle, hagan señas de que algo les está pasando y alguien les va a tener que ayudar. La que sigue, por favor. En el caso de broncoaspiraciones de diferente manera, como dice ahí, ya vimos una broncoaspiración en adulto, una broncoaspiración en bebé. ¿Qué pasa en una broncoaspiración con niño? Es la misma, pero tú te pones de rodillas. En una víctima que ya está tirada, pero no tiene pulso y no tiene respiración, te vas a la parte de las piernas y lo empujas de la parte de abajo hacia arriba. Aquí el detalle es con las mujeres embarazadas. La que sigue, por favor. La vamos a ver en una diapositiva más adelante, ya casi terminamos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí estamos viendo las diapositivas que te podría provocar un paro cardiorrespiratorio. Vimos ya asfixia, vimos ahogamiento, un choque eléctrico, una fibrilación, sobredosis de drogas, traumatismos, etc. La que sigue, por favor.
Activen su sistema de emergencia, 911. Conseguir un desfibrilador. ¿Qué es un desfibrilador? Lo vemos en las noticias, lo vemos en las novelas, lo vemos en las películas, ¿no? Son las mentadas paletas que ponen en el cuerpo que está desnudo y es una descarga que viene de la clavícula derecha al costado izquierdo, que hay en medio del corazón y entonces suelta esa descarga. ¿Qué es una fibrilación? El corazón, un paro cardiorrespiratorio no exactamente es que el corazón se detenga. El corazón lo que hace es tiene este movimiento de temblor, está temblando, es una fibrilación. ¿Qué hace un desfibrilador? Es casi como darle una cachetada al corazón, oye, deja de hacer este movimiento y hace el movimiento normal. Eso es un desfibrilador. Muy importante tratar de entender el manejo de uso de desfibriladores. Vean videos en YouTube, hay unos muy buenos con el manejo de estos aparatos. Ahora hay unos portátiles en donde vienen unas paletas con unos pegamentos, ya no son unas paletas rígidas, sino unos pegamentos. Te dice, quita la ropa, pon uno del lado derecho, pon otro del lado izquierdo, presiona encender, te va diciendo el desfibrilador qué hacer, sueltas la descarga cuando él te dice y adelante. ¿Por qué es muy importante hacerlo? Porque ahora ya hay instituciones, ya hay plazas, ya hay centros comerciales que los tienen. Entonces, si llegara a haber una incidencia de un paro cardiorrespiratorio en alguna plaza, sacan el desfibrilador y entonces tú ya sabes qué hacer. Si la persona se desmayara, tú empiezas RCP, pero al momento de que tengas un desfibrilador, paras el RCP, colocas el desfibrilador y eso te va a salvar la vida. La que sigue, por favor. Entonces, haciendo un recuento, 30 compresiones, abres tu vía aérea, 2 insuflaciones. La que sigue. Aquí estamos viendo las insuflaciones entre un adulto, un niño y un bebé. 30 compresiones a razón de 100 a 120 compresiones por minuto. Dejas que el tórax se expanda para continuar la técnica de RCP. La que sigue, por favor. Esa es la técnica adecuada. Los hombros, si se dan cuenta, tienen que estar en línea recta las compresiones. Tienes que dejar que se comprima de 5 a 6 centímetros en un adulto, de 3 a 4 centímetros en un niño y en un bebé, pero también tienes que dejar que se relaje esa parte de expandir la caja torácica. La que sigue, por favor. Al final, si la persona se recupera, esta es la posición de recuperación. Flexionas un brazo a la parte de arriba, el brazo contrario va a la mejilla, flexionas la pierna y lo jalas hacia ti y queda como la imagen 4. Esa imagen, esa posición es de drene. Si la persona llegara a tener algún vómito, un reflujo o cualquier sustancia que salga del cuerpo, precisamente es de drene y la llevas a la parte externa. La que sigue, por favor. Esta es la diapositiva que yo les decía con respecto a las mujeres embarazadas. Si haces una técnica de Heimlich en una mujer embarazada, obvio vas a hacer una compresión en donde está el bebecito. Entonces te está diciendo, vete inmediatamente a hacer la técnica de RCP, aunque esté broncoaspirando, pero si tienes a otra persona cercana, lo que tienes que hacer es liberar la vena cava y la aorta que está en la parte de atrás entre la columna y la parte del feto. Entonces, tú jalas el abdomen de la mujer embarazada para liberar esta parte de vena y aorta. Haces con otra persona, hace las compresiones a nivel torácico y la persona embarazada se tiene que recuperar en forma rápida. La que sigue, por favor. Y bueno, pues es todo con respecto a los temas que estamos viendo. Fue una manera muy concreta, muy rápida de analizar precisamente este tipo de actuaciones en casa. Dejo la palabra a los directivos del CONALEP para contestar algunas dudas o preguntas con respecto a lo que acabamos de ver. Muchas gracias, maestro José Rivera, por compartirnos esta importante información de cómo podemos nosotros actuar con algunos ejercicios prácticos que usted nos dio. Y efectivamente, bueno, hay muchas preguntas, hay mucha participación a través de nuestras redes sociales y por cuestiones de tiempo, obviamente, pues me permitiré leerle dos para que usted nos haga el favor de responder. Una de ellas es, ¿en cuánto tiempo se puede advertir una lesión interna mayor? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuáles son los números de emergencia en Cuernavaca? Bueno, con respecto a lesiones, no quiero que me aclaren si es una lesión por herida o alguna lesión neurológica o algo por el estilo.
Con respecto a heridas, pues lo importante es la atención inmediata porque recuerden que dijimos de 300 mililitros en adelante de pérdida de sangre, la persona puede llegar a perder la vida. En el caso de una persona inconsciente con técnica de RCP, pues por lo general de 3 minutos en adelante la persona pierde el conocimiento. Después de 10 minutos ya no hay mucho que hacer. El daño neurológico es muy grande y pues es mejor ya no dar RCP porque sí puede llegar a tener complicaciones futuras. Con respecto a los números de emergencias de Cuernavaca, no me lo sé, me sé los de IGTP, pero de Cuernavaca no, pero los investigamos. Claro que sí, nosotros también, bueno, nos daremos a la tarea de investigarlos y poderlos compartir también en nuestras redes sociales. Okay. Muchas gracias, maestro José Rivera, y en este momento cedo el uso de la palabra nuevamente a nuestra maestra Carla Alín, directora general del CONALEP Morelos. Gracias. Gracias, Ivonne. Bueno, pues por supuesto, creo que todos los que pudimos ver esta exposición, no me equivoqué en el inicio, yo sabía que esto iba a ser sumamente interesante y creo que de alguna forma mis expectativas incluso están superadas con lo que hoy constatamos. Me parece que este esfuerzo de poder sintetizar por parte del maestro Rivera, a lo mejor algún curso que puede ser de 10, 12 horas, pues hoy lo hizo en hora y media y realmente, bueno, con una claridad muy, muy interesante. La verdad es que transitamos por muchos asuntos, accidentes que pueden suscitarse y bueno, la invitación desde luego es que tengamos esa labor de prevención. Si ya no pudimos a lo mejor prevenir alguna circunstancia accidental, bueno, de alguna forma creo que nos da mucho la pauta para que nosotros sepamos cómo reaccionar en función a cada uno de los asuntos que tenemos. Yo en lo particular aprendí mucho. Me parece importante tomar atención y no solamente lo digo yo, si nosotros verificamos a nuestros, bueno, de las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, los comentarios son múltiples y además, pues felicitando y además interesándose mucho en el tema. Yo creo, maestro Rivera, que lo vamos a invitar de nueva cuenta para poder ahondar en estos temas tan interesantes que no tan solo son para nosotros, para los alumnos, sino para toda la sociedad, padres, madres de familia, docentes y todos los que nos podamos interesar en estos temas, que por supuesto hoy toman relevancia porque como ya se dijo, estamos hoy involucrados en una parte pandémica que nos lleva a estar mucho tiempo en casa. Y efectivamente hay familias en donde cuentan con varios menores de edad y que de alguna u otra manera puede haber algunos descuidos e insisto yo mucho en la parte de la prevención. Sin más, yo me permito reconocerle y además felicitarle, maestro Rivera, por la parte además práctica en donde vino equipado para darnos pues esta lección de RCP y de todo lo que implica también el atragantamiento y una serie de cosas muy interesantes. Le agradezco mucho su presencia, agradezco mucho la presencia de todos los que nos pudieron ver, realmente una exposición de gran calidad. Pues muchas gracias. Yo quiero hoy, no me resta más que quiero entregarle un reconocimiento a nombre de nuestra comunidad CONALEP, que me voy a permitir leer. El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos otorga el presente reconocimiento a José Rivera Lara por su participación como ponente en la videoconferencia 5 acciones de primeros auxilios en casa dirigido a los integrantes de la comunidad CONALEP Morelos y al público en general. Atentamente, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar, su servidora Carla Herrera Alonso. Muchas felicidades y bueno, pues recordarles a todos que esto es en el marco de nuestra semana de la comunidad CONALEP. Así que muchas gracias por todo, enhorabuena y bueno, gracias por vernos a todos los que nos sintonizan por Facebook Live. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y gracias a todos, gracias, maestro. Muchas gracias, esto es todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta la próxima.